Informó este domingo en un comunicado que va a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Este grupo criminal supuestamente está liderado por el gobierno de Nicolás Maduro. 2 bombarderos B-1 estadounidenses realizan sobrevuelos cerca de Venezuela. Volvió a caer en el Senado de Estados Unidos la resolución promovida por los demócratas que buscaba impedirle a la administración Trump atacar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sin autorización del Congreso. Creo que ya he tomado una decisión. No puedo decirle lo que será, pero creo que ya lo he decidido. Informe especial. Venezuela al borde del abismo. Venezuela enfrenta la mayor presión militar, diplomática y económica de su historia contemporánea. En este informe especial analizamos cómo el país que una vez fue el más próspero de América Latina ha llegado al borde de un conflicto internacional sin precedentes. Lo que comenzó como una operación antinarcóticos por parte de Estados Unidos se ha transformado, en cuestión de semanas, en el mayor despliegue militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. La pregunta que domina los centros de poder en Washington, Bruselas y Caracas es una sola. ¿Estamos ante las últimas horas del régimen de Nicolás Maduro? Un despliegue militar sin precedentes. La tensión alcanzó su punto más alto el pasado domingo 16 de noviembre cuando el portaaviones más grande y avanzado del mundo, el USS Gerald R. Ford, cruzó el arco del Caribe acompañado por su grupo de combate completo. Hablamos de destructores, cruceros, submarinos de ataque, buques logísticos y más de 15,000 efectivos entre marinos, pilotos, fuerzas especiales e infantes de marina. Todo esto dentro de la estrategia bautizada como Operación Southern Spear, oficialmente descrita como una misión contra el narcoterrorismo. Pero analistas coinciden, la verdadera mira está puesta en el corazón del chavismo. Fuentes del Pentágono aseguran que esta es la mayor concentración naval en la región en más de 6 décadas. Solo el Gerald R. Ford, con capacidad para más de 90 aeronaves, representa por sí solo un poder aéreo superior al de toda la Fuerza Aérea venezolana. En los últimos 60 días, aviones estadounidenses han neutralizado más de 20 embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, acciones que dejaron al menos 80 fallecidos y decenas de detenidos. Washington acusa al llamado Cartel de los Soles, supuestamente liderado por altos funcionarios del régimen, de inundar Estados Unidos con cocaína y fentanilo. La Casa Blanca confirmó que este 24 de noviembre, el Departamento de Estado designará oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que abre la puerta legal a operaciones mucho más agresivas, incluso dentro del territorio venezolano. La CIA ya está operando dentro de Venezuela. Según reveló el New York Times, el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA para preparar el terreno ante un posible escenario de intervención limitada. Estas acciones incluyen sabotajes, guerra cibernética, infiltración de informantes y campañas psicológicas dirigidas a fracturar a las Fuerzas Armadas venezolanas. No se ha aprobado el despliegue de tropas en tierra, pero asesores militares admiten que la mesa está servida para una escalada inmediata si Maduro no cede. Caracas responde con bravuconería y miedo. El régimen, consciente del peligro, ha movilizado más de 200,000 efectivos, incluidos reservistas y milicianos armados. Maduro habla de resistencia antiimperialista, pero expertos señalan que la capacidad real del ejército venezolano está severamente comprometida. Deserciones masivas, corrupción interna, falta de mantenimiento y obsolescencia tecnológica. En un hipotético enfrentamiento directo, la resistencia de Caracas sería simbólica. Diplomacia bajo fuego, diálogos secretos, propuestas rechazadas y amenazas abiertas. A medida que crece el despliegue militar estadounidense, el terreno diplomático se ha convertido en una batalla paralela igual de intensa. En las últimas 2 semanas, Nicolás Maduro ha lanzado un mensaje repetido en sus discursos: diálogo sí, guerra no. Incluso se ha atrevido a pronunciarlo en inglés. Call, yes. War, no. Never, never war. Enviando señales de aparente apertura. Sin embargo, fuentes de alto nivel en Washington confirman que esos llamados no son más que tácticas dilatorias para ganar tiempo.
Según confirmaron funcionarios familiarizados con los contactos indirectos entre ambos gobiernos, Caracas propuso un plan de transición de 2 a 3 años, donde escalonada, manteniendo garantías legales, protección para su círculo cercano y acceso preferencial a contratos petroleros para empresas estadounidenses. Pero la Casa Blanca respondió de manera inmediata: cualquier demora en la salida de Maduro es inaceptable. El presidente Donald Trump ha mantenido un discurso ambiguo pero firme. En una declaración reciente dijo: los días de Maduro están contados. No descarto ninguna opción, incluyendo tropas sobre el terreno. Minutos después, en otro evento matizó: si Caracas quiere conversar, sabe dónde encontrarnos. Pero las señales más contundentes provienen de figuras republicanas clave como el senador Rick Scott, quien afirmó: si yo fuera Maduro ya estaría comprando un boleto a Rusia o China. Scott incluso propuso duplicar la recompensa por su captura, que ya supera los $50 millones. Venezuela por dentro. Un país al borde del colapso total. Mientras Estados Unidos avanza, la situación interna en Venezuela es más crítica que nunca. Con más de 7 millones de emigrantes en la última década, el país vive la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Las estimaciones del FMI proyectan una inflación cercana al 270% anual. Los servicios públicos están colapsados. Cortes eléctricos en varias ciudades durante 12 y hasta 20 horas diarias. Falta crónica de agua y la red hospitalaria en ruinas. La oposición, encabezada hoy por Edmundo González y María Corina Machado, asegura que tiene listo un plan de transición de 100 horas para restaurar la democracia, la economía y las instituciones en caso de una caída repentina del chavismo. Este anuncio ha aumentado la expectativa entre un pueblo agotado, pero el régimen responde con más represión. Se calculan más de 2.000 detenidos políticos en 2024 y 2025, 25 manifestantes muertos y cientos de periodistas perseguidos. El origen del desastre, del por ahora al colapso total. Para comprender el nivel de tensión actual, es crucial repasar el origen del fenómeno chavista. Venezuela pasó en apenas 25 años de ser uno de los países más ricos de América Latina a uno de los más pobres del mundo. En los años 90, Venezuela tenía el PIB per cápita más alto de Sudamérica, superando incluso a España e Italia en algunos periodos. Poseía las mayores reservas petroleras del planeta y una democracia estable desde 1958. Pero todo cambió en 1998 con la llegada de Hugo Chávez, un militar golpista que prometió salvar al país de la corrupción. Tras un breve golpe fallido en 2002, Chávez consolidó un sistema donde el poder político, militar, económico y judicial quedó absorbido por el proyecto bolivariano. Miles de empresas fueron expropiadas. PDVSA quedó politizada, se cerraron medios de comunicación y comenzó una cadena de fraudes electorales que debilitó totalmente la institucionalidad venezolana. Cuando Chávez murió en 2013, dejó el país en manos de Nicolás Maduro y el deterioro se aceleró como nunca antes. Del sueño socialista al infierno económico. La destrucción progresiva del país. Con Maduro en el poder desde 2013, Venezuela entró en lo que economistas del FMI describen como una depresión económica sin precedentes en el hemisferio. En poco más de una década, el país perdió más del 80% de su Producto Interno Bruto, una caída más profunda que la vivida por Siria en tiempos de guerra civil o por Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación alcanzó niveles nunca vistos fuera de contextos bélicos. Millones por ciento entre 2017 y 2018. El salario mínimo se redujo a menos de $3 mensuales y la población cayó en pobreza extrema. Los hospitales quedaron sin insumos. Miles de médicos emigraron. Reaparecieron enfermedades como la malaria, la tuberculosis y la desnutrición infantil. En paralelo, la corrupción alcanzó niveles históricos. Transparencia Venezuela estima que más de $346.000 millones desaparecieron en obras inconclusas, empresas fantasma y contratos inflados.
PDVSA, la empresa petrolera más importante de América Latina, pasó de producir 2 millones de barriles diarios en 1998 a menos de 700,000 en 2025. Fraudes, represión y manipulación. Un régimen sostenido por la fuerza. Desde 2004, Venezuela arrastra denuncias constantes de manipulación electoral. 2004, referéndum revocatorio. Encuestas mostraban que el sí ganaría con holgura, pero el CNE declaró lo contrario. 2006, reelección de Chávez con abstención opositora masiva. 2013, Maduro gana por solo 5%, con denuncias de cientos de miles de votos irregulares. 2017. Creación de la Asamblea Constituyente para anular al Parlamento opositor. 2018. Elecciones sin observadores internacionales. 2024. El fraude más escandaloso. La oposición arrasó con más del 80% de las actas verificadas, pero el CNE proclamó a Maduro sin publicar resultados. Estas maniobras consolidaron un modelo de control férreo, apoyado por servicios de inteligencia cubanos, asesores iraníes y cooperación militar rusa. Todo ello para sostener un régimen impopular que sin represión habría caído años atrás. Una crisis migratoria sin precedentes. Venezuela pasó de ser un país de acogida a convertirse en una nación vaciada. Más de 7 millones de personas han abandonado el territorio, muchas a pie, en uno de los fenómenos migratorios más dramáticos del siglo XXI. La frontera colombo-venezolana, las carreteras andinas y los pasos ilegales se han convertido en rutas del desespero. El sistema educativo colapsó a medida que maestros emigraban. Miles de escuelas cerraron. Las universidades, antes entre las mejores de la región, quedaron sin presupuesto, equipos o investigadores. El tejido social del país se fracturó. Familias divididas, niños sin padres, abuelos criando generaciones enteras. Una nación entregada a potencias extranjeras. La debilidad del régimen abrió las puertas a alianzas peligrosas. Cuba, a través de sus servicios de inteligencia, controla buena parte de la estructura militar venezolana. Irán instaló plantas de drones, laboratorios y refinerías improvisadas. Rusia obtuvo concesiones mineras y petroleras. China, a través de préstamos impagables, hipotecó el futuro del país por décadas. En resumen, Venezuela nunca había estado tan debilitada, tan dividida y tan vulnerable, justo cuando enfrenta la mayor presión militar externa en casi un siglo. Southern Spear, la operación que puede cambiar el mapa político latinoamericano. La tensión alcanzó su máximo nivel con el anuncio oficial del Pentágono. La operación Southern Spear ya está en marcha. Aunque la Casa Blanca la presenta como una misión contra el narcoterrorismo, altos funcionarios del Departamento de Defensa admiten fuera de cámara que el objetivo último es acelerar la caída de Nicolás Maduro. El despliegue aéreo y naval es abrumador. Además del USS Gerald R. Ford, la operación incluye destructores clase Arleigh Burke equipados con misiles Tomahawk, cruceros clase Ticonderoga con sistemas Aegis, submarinos nucleares capaces de lanzar misiles de precisión desde cientos de kilómetros, aviones 35 F-A-18 Super Hornet, aviones de guerra electrónica y drones de vigilancia. La región no había visto un dispositivo de este tamaño desde el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la crisis de 1962. Pero la operación no se limita al Caribe. Según informes del Comando Sur, también hay actividad en bases en Colombia donde operan drones MQ-9 Reaper. Panamá, reforzada con unidades de vigilancia marítima. Curazao y Aruba, puntos estratégicos para lanzamiento de operaciones rápidas. Una presencia creciente en el Pacífico Oriental para interceptar cargamentos vinculados al Cartel de los Soles. Operaciones encubiertas. La CIA mueve sus piezas dentro de Venezuela. Mientras los buques se posicionan, dentro de Venezuela se desarrolla una guerra silenciosa. Fuentes del New York Times afirmaron que el presidente Trump autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas, incluyendo sabotajes selectivos contra instalaciones militares.
ciberataques dirigidos al sistema eléctrico venezolano, infiltración dentro de la Guardia Nacional y el Ejército, campañas psicológicas para fomentar deserciones, apoyo logístico a grupos militares descontentos con el régimen. Estas operaciones estarían diseñadas para evitar un conflicto directo, forzando un quiebre interno que haga insostenible la permanencia de Maduro. Caracas contra las cuerdas. Una respuesta desesperada. En Caracas, el régimen intenta proyectar fuerza, pero las señales internas apuntan a un nerviosismo palpable. Maduro ordenó el inicio del Plan Independencia 200, movilizando a más de 200.000 efectivos entre soldados, reservistas y milicianos. Los ejercicios incluyen simulación de invasiones, lanzamiento de misiles tierra-aire y patrullajes masivos en Maracaibo, Valencia y Caracas. Pero detrás de las cámaras, fuentes militares venezolanas revelan una realidad diferente. Carencia de combustible para vehículos blindados. Helicópteros inmovilizados por falta de repuestos. Aviones Sukhoi rusos volando con severas restricciones técnicas. Unidades tácticas sin chalecos ni municiones suficientes. La moral es baja. Las deserciones han aumentado un 40% en los últimos 2 meses, según registros filtrados por oficiales anónimos. Incluso sectores tradicionalmente leales al chavismo, como Diosdado Cabello y altos mandos militares, evalúan escenarios de golpe interno, exilio negociado o ruptura con Maduro para preservar su supervivencia política. El tablero geopolítico se mueve. Mientras tanto, potencias extranjeras observan con preocupación. Rusia ha advertido que una intervención estadounidense sería ilegal y peligrosa. Irán ofreció enviar asesores militares. Cuba mantiene a miles de agentes en puestos clave. Pero ninguno de estos aliados tiene la capacidad real de enfrentar a Estados Unidos en un conflicto directo. Reino Unido, Francia, España y la Unión Europea han emitido comunicados de apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil coordinan posiciones ante un posible éxodo masivo o un colapso súbito del régimen. El mundo entero mira al Caribe con la respiración contenida. 3 posibles desenlaces. El futuro inmediato de Venezuela. Con el despliegue militar estadounidense en su punto máximo, la presión diplomática creciendo y la crisis interna tocando niveles insoportables, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos días? Fuentes del Pentágono, analistas de inteligencia y especialistas en geopolítica coinciden en que existen 3 escenarios principales, todos con consecuencias profundas para Venezuela y la región. Escenario 1. Escalada militar limitada. Es el escenario más probable a corto plazo. Estados Unidos ejecutaría ataques quirúrgicos contra instalaciones vinculadas al Cartel de los Soles, centros de mando de la Guardia Nacional Bolivariana, refinerías operadas por aliados extranjeros, bases aéreas estratégicas como el Libertador, Palo Negro y Barcelona. El objetivo no sería invadir el país, sino desarticular la capacidad operativa del régimen, provocar fracturas internas y forzar negociaciones desde una posición de fuerza. Altos mandos estadounidenses insisten en que una intervención terrestre no es necesaria, todavía, pero advierten que todo dependerá de la reacción de Maduro. Escenario 2. Salida negociada de última hora. En privado, negociadores de Turquía, Qatar y Colombia llevan semanas intentando mediar un acuerdo que permita a Maduro abandonar el poder sin ser capturado. Los destinos mencionados son Rusia, su principal protector político Podeva; Turquía, donde mantiene contactos financieros OOS; Cuba, su aliado histórico; Irán, donde busca protección judicial Berkemay. Washington estaría dispuesto a permitir una salida negociada siempre que Maduro abandone el poder de inmediato y entregue el control institucional a un gobierno de transición. El propio Trump lo dijo días atrás. Maduro puede elegir cómo va a salir, pero va a salir. Escenario 3. Colapso interno y golpe palaciego. El escenario que más temen los altos comandantes chavistas. La presión externa,
combinada con deserciones es hambre en los cuarteles, corrupción interna, rivalidad entre facciones chavistas, operaciones encubiertas de la CIA, podría provocar un colapso repentino del régimen. En ese caso, figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o Tarek El Aissami podrían intentar tomar el poder para negociar una rendición controlada y salvar sus propios intereses. De hecho, fuentes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguran que ya existen reuniones secretas entre generales que buscan una salida que no incluya a Maduro. Venezuela vive horas decisivas. No es exagerado decir que Venezuela atraviesa el momento más crítico de sus 200 años de historia republicana. La combinación de asedio militar estadounidense, aislamiento internacional, crisis económica terminal, isnowain fractura política interna y presión ciudadana permanente ha puesto al régimen chavista en un punto de no retorno. Por primera vez en décadas, el poder de Nicolás Maduro no depende de su estructura interna, sino de una sola decisión, la que tome el presidente Donald Trump en las próximas 48 a 72 horas. Washington asegura que actuará. Caracas asegura que resistirá. Y mientras tanto, 30 millones de venezolanos viven en suspenso, mirando el cielo, temiendo un ataque, esperando una transición, o simplemente soñando con el fin de una pesadilla que ha durado ya 26 años. Conclusión del informe. Estamos ante un capítulo histórico que definirá el futuro de Venezuela y tendrá repercusiones en toda la región.